Un dolor de cabeza. Bueno, creo que ya te llegó a ti también la notificación de esta grabando, ¿no? Bueno, bienvenido Juanjo y bienvenidos todas y todos los que se puedan conectar o que después por medio de la grabación puedan ver este masterclass, este webinar llamado Una mirada existencial a los problemas humanos, que ya Juanjo nos va a comentar un poco de qué se trata. Eso por un lado, voy a hacer una breve presentación, como te decía ahorita, Juanjo, de tu perfil. Esto es un resumen, claramente no abarca todo lo que probablemente has hecho en todos estos años, pero bueno, tú eres doctor cum laude en psicología clínica por la Universidad de Málaga, tienes mención también internacional por la Universidad de Londres, eres licenciado en psicología por la Universidad de Almería, máster sanitario en salud mental y experto en terapias contextuales y mindfulness. En este momento eres profesor también y te dedicas exclusivamente al Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y eres coordinador también de grado en Psicología en Inglés. Eres cofundador de Psicoflix y director académico de esta plataforma de formación online que muchas personas también conocen, se han conectado a miles de eventos que has hecho tú con muchísimos otros expertos en terapias contextuales. Lo hemos podido ver en los últimos años. Y bueno, sin más preámbulos, agradecerte a ti por aceptar esta invitación primero. Un placer y un gusto tenerte acá. También pues invitar a todos los que nos vayan a visitar, sea en la grabación o ahorita, a que hagan parte de ACBS, que ya pues la mayoría, si no todos, hacemos parte hace muchísimos años. Uno, dos, también invitarlos a que participen. No sé si tú vas a ir, ahorita nos echas el chisme si vas a ir a Argentina, que la conferencia anual es allá en julio, para que por favor quien esté interesado pues nos comente por las redes y le comentaremos. Y por último, no menos importante, poder invitarlos a todos a que hagan parte de la ACBS del capítulo de Colombia, que es donde estamos organizando pues todas estas actividades para que la ciencia contextual llegue a todos los rincones del mundo posible. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí, porfa, Juanjo, por donde quieras comenzar. Muy bien, pues Alexandra, muchísimas gracias por la invitación, también a todo el trabajo que estáis haciendo en Colombia, a todo el equipo, a toda la ACBS y el chapter, que es lugar de encuentro, lugar de reunión para que esta modalidad filosófica pueda permear la cultura y que ojalá que podamos generar las bases para que la psicoterapia basada en la evidencia y la ciencia conductual contextual pues pueda diseminarse de la mejor forma posible. Para mí es un orgullo volver a colaborar con Colombia en este nuevo chapter y por mi parte pues también saludar a todas las personas que nos van a ver a continuación por diferido y, y tengo una presentación que compartir con algunos avances que estamos tratando de generar a través de los modelos basados en ACT y en FAB, en concreto desde su combinación, eh, desde su convergencia, que ya desde finales de la década de los 80, 90, pues se vienen implementando de una forma más o menos combinada. Ha sido mi esfuerzo y mi intento desde que casi nos conocimos, 2016, 2017, y desde entonces he seguido tratando de perfeccionar y tratando de esclarecer cuáles son los procesos que están en la base o subyacentes en lo que respecta a los cambios clínicos, a los cambios psicológicos que vamos a poder, pues, digamos, diseccionar a través de la anatomía funcional que va a proponer en concreto desde FAB y desde la inclusión de ACT, ¿no? Por tanto, traigo una modalidad que se viene cocinando a fuego lento desde hace más de una década. Sin embargo, pues voy a compartir algunas extensiones y quizás pues quede pendiente también seguir generando algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas dudas. Y bueno, este sería el título que hemos presentado, que Alexandra pues ha tenido la amabilidad también de presentarme.
y agradezco. Y bueno, siempre me gusta empezar mis presentaciones con algo de arte, tener en cuenta cómo pasamos del mito al logos dentro de la psicología, de la psicoterapia y cómo utilizamos las metáforas también como vehículo de transformación, de cómo nos relacionamos con lo que pensamos y sentimos. Dentro de esto, en una mirada existencial a los problemas humanos, surge con una curiosidad y una inquietud de poder eh, pues profundizar todavía más si cabe. Ya sabéis que el conductismo radical viene o tratamos de ir a la raíz de los comportamientos, no nos interesa tanto el contenido o la frecuencia de los mismos, sino cómo nos relacionamos con lo que pensamos y sentimos. En este sentido, pues a mí siempre me gusta inaugurar algunas de mis presentaciones con Platón y Aristóteles. Platón simbolizaría el rationale, que vendría a ser la fundamentación teórica, filosófica que rige al modelo. Del mismo modo, no podemos ser eclécticos a un nivel de rationale, sí podemos ser eclécticos a un nivel de procedimientos, lo que se conoce como ser integradores. Del mismo modo, no podemos utilizar mindfulness con reestructuración porque irían a la base de diferencia irreconciliable en ese racional. Por tanto, pues Platón vendría a simular esa fundamentación que es tan importante, ese logos a la hora de hacer terapia. Y por otro lado, pues Aristóteles tendría una mirada más funcional, una mirada más pragmática, más ligada en la experimentación, una mirada más arraigada a la investigación. Para mí esto supone conciliar no de manera platónica ambos mundos, no de manera dualista, sino al contrario, de manera monista. Y abajo está Arquímedes, que está con su compás trazando el análisis funcional de lo que vendría a ser los problemas psicológicos. Y para mí la psicoterapia pues tiene una parte de episteme, lo que diría Aristóteles, esa frónesis de sabiduría práctica que requiere por un lado de episteme y de téquene. Esa téquene pues requiere también esa interacción humana que tanto nos falta en los tiempos a día de hoy, en los cuales aparece y surge la terapia de una forma u otra. Y también os hablaré de qué importancia va a tener esa relación terapéutica vista como chasis o como vehículo de transformación social, vinculada sobre todo dentro de la psicoterapia analítica funcional. Pues sin más, voy a pasar a hacer una exposición acerca de lo que me ha llevado a generar este modelo. Voy a compartir algunos papers que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y bueno, la idea es ofreceros la mecánica para que podáis implementarlo en cualquier tipo de modalidad o de condición clínica. Ya sabéis que como denominador de la psicopatología humana vendría a ser esa inflexibility, ¿no? Esa patrón rígido o esa evitación experiencial o el no querer establecer contacto con pensamientos y sensaciones. Y lo que voy a ir articulando, pues había pensado proponer un caso clínico, pero creo que esta modalidad se puede adaptar a cualquier tipo de circunstancia, de idiosincrasia, y vamos a intentar que al menos así podáis trasladarlo a cualquier tipo de casuística, ¿no? Por tanto, bueno, voy a iniciar exponiendo la investigación que hay al respecto, desde cuando iniciamos. Voy a hacer una breve introducción sobre esto. Eh, Hablaré de FACT como modelo basado en la evidencia y las nuevas inclusiones que estamos tratando de realizar es pues incluir una modalidad filosófica o existencial que trate al menos de quedar, pues por un lado, basada en la evidencia y que podamos profundizar en algunas circunstancias que están relacionadas con el sufrimiento, ¿no? Vamos a hacer un repaso por el zeitgeist o el caldo de cultivo, cuáles son las condiciones sociales y culturales que siempre ACT ha tenido muy en consideración a lo largo del mantenimiento y la génesis de los problemas psicológicos. Vamos a ver esa interacción terapéutica, ese rescate de la liquidez y qué tiene que decir FAP
al respecto y elaboraremos una serie de conclusiones al respecto de lo que vamos a tratar de exponer aquí hoy. Desde hace más de, bueno, a lo largo de 2013 aproximadamente, pues se inicia mi trayectoria a lo largo de las terapias contextuales, ¿no? Se inicia en el año 2008 en la Universidad de Almería y desde entonces, pues hemos aplicado para mejorar la salud mental, ¿no? El bienestar psicológico, tanto en el entorno académico, en el entorno organizacional, desde estudios de caso, en unos primeros encuentros para poder sistematizar cuáles eran los procesos que estaban involucrando el cambio en las personas. Digamos que el acrónimo FACT vendría a suponer el Functional Analytic and Commitment Therapy. Luego mencionaré algo más acerca de esto porque no es una convergencia sin más, ¿no? Sino que también tiene un ADN ligado en la terapia de Keir Strossal y de Patricia Robinson en el focus en hacer ACT de forma breve, tratando de destilar los procesos que son más importantes en atención primaria para producir esos cambios, ¿no? Entonces hemos incorporado esa parte de ACT, de FAP y también a un nivel más existencial a lo largo de más de 10 estudios, diferentes diseños, diferentes variables, outcomes. Hemos intentado dar respuesta a los problemas de la vida cotidiana, por un lado en el entorno laboral, organizacional, de forma grupal, individual, con estudiantes. Han participado más de 1000 personas a lo largo de más de 7 años. Hemos tenido más de 200 sesiones clínicas, donde algunas de ellas han sido en grupo, otras de ellas han sido de forma individual, a la hora de testar y de poder, uh, digamos, extraer pues cuáles son los componentes que hemos visto que tienen una mayor, por un lado, evidencia y producen mejorías, ¿no? Hemos tenido resultados en prácticamente todos los estudios con significados clínicamente estadísticos, ¿no? Con diferentes variables. También hemos replicado nuestro programa en otros países, en Inglaterra uh, o en Budapest, Italia, entre otros lugares, Perú. Hemos tratado de generar esta aproximación, ¿no? Tratando de generar lo mejor de ACT y lo mejor dentro de la relación terapéutica desde FAP. Aquí sería el método abductivo que hemos ido desglosando desde los dos primeros estudios de caso, donde teníamos esa primera versión de ACT y de FAP de manera convergente, hasta un diseño individual, mixto, una modalidad mixta, primeramente individual, luego grupal. Luego lo llevamos a una forma todavía más perfeccionada a nivel individual, después grupal en otro país, en otras condiciones, pero ahora con otra población, en la población ligada a los estudiantes, y lo que se conoce como un método abductivo, que es un método donde converge la modalidad hipotético-deductivo y por otro lado el modelo inductivo, es decir, que unas preguntas de investigación nos iban llevando a otras respuestas y esas respuestas pues nos iban llevando a desarrollar otras preguntas. Este sería pues uno de los primeros artículos que tratan pues de recopilar toda esa investigación que hemos realizado y digamos que aquí tenemos el primer programa de FACT en el 2018 que surge y nace de toda esta experimentación, ¿no? Más adelante, este ha salido pues más recientemente, aunque data también de por aquel entonces, aunque hemos realizado algunos cambios, sobre todo haciendo una inclusión de cuáles son los procesos y ahora ya FACT vendría a ser una terapia basada en procesos para promocionar la salud laboral. Hemos seguido tratando de llevar esto en otros dos estudios de caso, en otra modalidad organizacional. Eh, pues más adelante hicimos otros a un nivel grupal en el entorno laboral.
aquí tenemos esa adaptación a una era más ligada al mundo académico, con también mejoría significativa en un grupo experimental pues, con randomized control trial. Y bueno, luego pues también hemos tenido esa impronta aquí en España, en el entorno académico, ¿no? A lo largo de este camino también hemos tratado de validar eh, variables dependientes ligadas a procesos, es decir, no nos interesan tanto la medida de los síntomas, sino cuáles son esos procesos que están detrás de la mejoría psicológica. En ese sentido, los valores, ¿no? Este cuestionario que primeramente lo teníamos validado en Kelly Wilson y Carmen también, en ese clásico libro y queridísimo Verde, esa validación y propiedades psicométricas del cuestionario de valores de vida, donde medimos acciones, ¿no? No medimos valores per se, sino cómo las personas tratan de día a día tomar actos en consecución hacia una dirección concreta. Luego os hablaré de valores de una perspectiva más ligado al existencialismo y a Heidegger, ¿no? Todo ello converge en el manual de fundamentos y aplicaciones clínicas de FACT. Todo este recorrido os he puesto algo de historia para que podáis ver que FACT no es simplemente una idea o una forma de combinar ACT y FAP. Eso pues se viene haciendo desde los inicios de ambas psicoterapias. Como saben, pues FAP surge en el año 91 y ACT en el año 99, pero es a final de la década de los 80 cuando empieza a gestarse la terapia de aceptación y compromiso, y digamos que desde Kohlenberg, Orsillo, Gifford, Carmen también tiene un estudio de caso en el libro de múltiples aplicaciones. En el año 98 también envía un borrador a Kohlenberg acerca de, pues son dos terapias que tienen un rationale común, vienen derivadas del análisis experimental del comportamiento. Hacer una sin hacer la otra es casi bastante difícil, teniendo en cuenta que si yo vengo de un rationale conductual, probablemente esté haciendo una sin saber que la estoy haciendo, ¿no? Entonces, su combinación o su complementación es natural, eh, eh, dado que pues ACT va a hacer más hincapié en esa parte personal, en cómo me relaciono con lo que pienso y siento, y FAB va a hacer una mayor énfasis en la parte interpersonal. Por tanto, ambas suponen un tándem idóneo, porque ACT trataría de flexibilizar el comportamiento a la hora de eh, permitir que las personas salgan de su mente y entren en su vida, va a clarificar valores o va a intentar de alguna forma de fusionar a la persona para que el lenguaje no domine parte de su vida. Pero FAC va a trabajar cómo se incorporan estas mejorías a un terreno más ligado a las relaciones sociales y a las relaciones humanas. Pues bien, por hablaros de esa parte inicial, que es el malestar psicológico, que ya conocen, no voy a, a proponer cifras reiterativas que ya conocemos, pero sabemos que pues, los problemas psicológicos se encuentran en mayor o menor medida. También habría que definir qué es y qué no es un problema psicológico, pero para que os hagáis una idea, el malestar clínicamente significativo del 19 al 30% de las personas en los últimos 12 meses pues lo han tenido de alguna forma, ¿no? En el año 2030 la depresión pues sería o será la primera causa de discapacidad. Yo cuando estudiaba en el 2008 ya veía que para 2020 iba a encabezar. De hecho, pues no ha sido, um, digamos que es algo en creciente aumento, ¿no? Haciendo un recorrido histórico breve para que podamos ver cómo vamos a entender el sufrimiento, porque al final esta modalidad supone una mirada funcional a los problemas humanos, y en esa mirada funcional, haciendo un recorrido histórico por esas clasificaciones del sufrimiento humano, la clasificación sindrómica se remonta a Hipócrates, a Galeno, a Wundt,
y que se consideraba que existía algo maligno dentro del cuerpo que debía de ser expulsado y para alcanzar esa homeostasis, ¿no? En este sentido, Kraepelin dio esos primeros pasos hacia una clasificación moderna y sistemática, pero todos estos elementos que aquí os expongo arrastran esa tradición y concepción sintomática de los problemas psicológicos, ¿no? Y podemos poner incluso al siglo XIX, a Freud, cómo está en batalla con Kraepelin y cómo al final acaba poniendo el foco en esa parte social, en el que pues, los problemas, el cerebro no enferma como enferman otras partes del cuerpo, sino que habría que ver al todo, ¿no? Habría que ver a todos esos componentes, ¿no? En el que la psicología, concretamente los problemas psicológicos no son piezas que se averían, no es que exista algo dentro, sino que la persona estaría dentro de una situación. Y esto nos pone en una, digamos, en una dirección para poder entender los problemas psicológicos desde el mundo vivido y desde una visión contextual del sufrimiento donde podemos entender el malestar, ¿no? Como dolores de la vida cotidiana, donde aparecen desajustes entre lo que la historia de una persona le permite hacer con sus valores en contexto. Esto es una definición poco invasiva que tenemos para poder definir qué es un problema psicológico y ahora vamos a entrar en una parte de contingencia, de caldo de cultivo o a esa perversión de la sociedad contemporánea en el que existe la ilusión de la posibilidad de una existencia indolora, ¿no? En este manual de Reisman del año 50 de la muchedumbre solitaria, podéis ver cómo las expectativas, las preferencias de los grupos de iguales, cómo esa alienación, cómo esa uniformidad también tiene que ver en el cómo sufrimos. Ese es el primer intento existencial por proponer eh, la ventaja de que ACT haya tenido éxito con sus randomized control trial, más de 1000 ensayos clínicos hasta hace unos meses, que fue la última búsqueda que hice, es que ha podido compartirse, ¿no? Pero digamos que estamos tratando de defender en los últimos tiempos el que no quede a ras de suelo a través de las redes sociales, a través de la divulgación. Una serie de límites que hay que intentar no saltarse y sobre todo el comprender que la psicoterapia, en términos de Skinner, es un remedio para un mal ya existente. Y este sería para mí una de las frases más importantes en todo el legado skinneriano, porque Skinner no estaba especialmente interesado en el tratamiento, sino en la prevención, ¿no? En este sentido, es como decir que al koala le falta resiliencia y al final esa autogestión liberal de los problemas psicológicos nos está llevando a una serie de problemas y de crisis en salud mental que enfrenta esta sociedad en la que al final las personas acaban siendo consumidores, ¿no? A este koala pues necesita un ecosistema, un ambiente, ¿no? No le falta resiliencia, ni un curso, ni un manual de ACT tampoco, ¿no? Sino ver que si una persona tiene un problema en un pulmón y le tratamos el pulmón y luego va a vivir a un entorno con humo, probablemente pues no vayamos a resolver algo, ¿no? Entonces sabemos que por un lado están las condiciones de vida sociales, que luego también vamos a exponer, y que existen problemas existenciales y vitales previos al DSM, ¿no? Que la OMS lleva alertando décadas. Sabemos que el dolor es un producto inevitable del vivir. Esta es una de las máximas que a mí me fascinó cuando yo empecé a estudiar ACT. El sufrimiento forma parte de la vida y de la naturaleza, como máxima budista también. Ya sabéis que tiene pues algunos paralelismos bueno, a Hayes se le ha tildado también de haber robado acts del Corán, de otros libros sagrados, ¿no? Es decir, que el conocimiento profundo al final converge y tiene sus paralelismos también con otra terapia. El mismo amigo, ahora Hoffman, pues hablaba
Morita Therapy, que es una terapia de los años 20, donde había japonesa, donde había ciertos tintes de aceptación y ya había algo ligado a valores. Es decir, Viktor Frankl hablaba de hecho, ACT empezó denominándose distanciamiento comprensivo, con un eco derivado de esa logoterapia de Viktor Frankl, en el que la autotrascendencia y el distanciamiento eran dos procesos clave en el cambio, ¿no? A día de hoy lo hemos refutado y digamos que ya sabemos que trabajar valores y trabajar distanciamiento de pensamiento y sensaciones son dos agentes clave en el cambio, ¿no? En cualquier tipo de condición clínica. Así pues la evidencia nos lo ha demostrado, que la hiperreflexividad y un lenguaje excesivo puede propiciar ese sufrimiento, esa derivación de funciones y el poder ah, a lo largo del día pues, pueden venir unos 100.000 pensamientos. Imagínense que de todos ellos muy pocos son útiles, ¿no? Imaginaos estar pendiente a esa radio, ya usando una metáfora, o aprender a saber que yo no soy la radio. Esa es la trascendencia o la metacognición, que es ir más allá de Descartes, del pienso luego existo, a la conciencia que dice que piensa no es la misma que la que existe, ¿no? Es eh, uno de los propósitos también de ACT, en ese yo como contexto o ese texto que para mí es uno de los mejores de Steve Hayes, ¿no? Eh, a finales de la década de los 80, donde analiza el self ligado a la espiritualidad y bueno, es un primer acercamiento a la difusión, a lo que hoy, a día de hoy, lo conocemos de una forma más profunda. Ya saben que hay um, a día de hoy, pues el estoicismo y ciertas doctrinas o filosofías vinculadas a la antigua Grecia se están volviendo a la alza, ¿no? Y me recuerda un poco a esa parte en la que Heidegger, pues en aquel momento, trata de volver a temas trascendentales en tiempos de hiperproductividad, en el cual la ciencia avanza, y él vuelve a preocuparse por las preguntas pues, de la muerte, del ser, de la autenticidad, y hay una parte de la psicoterapia ligada a la autarquía, a gobernarse a uno mismo, ¿no? Decía Cervantes en el Quijote, solo podemos ser vencedores de nosotros mismos. Hay una indigencia mental que por un lado es no tener las habilidades para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana. Hay un pensamiento crítico que nos ayude a gestionar esa ambigüedad, ese exceso de posibilidades, y luego hablaré algo al respecto sobre esto, ¿no? Cuando nos tratamos de inmiscuir de una forma más profunda en cuál es el apartado, el racional darwinista de las terapias contextuales. Sabemos que Skinner, y para enmarcar nuestros racionales, pues consideramos a Skinner como predecesor del pragmatismo y tuvo una gran influencia en el contextualismo funcional, con un especial interés en identificar esas variables que predicen e influyen en el comportamiento a través de esa experimentación. La idea era predecir e influir en los eventos con una base empírica y tratar de observar y contemplar y atrapar esas variables que están manteniendo la conducta humana, ¿no? En términos skinnerianos vendría a ser la libertad empieza cuando yo comprendo bajo control de qué está mi comportamiento. Todo esto podemos hacerlo a través de ese análisis funcional. Es una ciencia de las consecuencias para tener en cuenta todavía más ese racional en este manual que hemos editado hace unos meses sobre la ciencia de las consecuencias. Cuando hablamos de depresión, podemos hablar en términos conductuales de hay una devaluación de las consecuencias. Hay una relación alterada entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Cuando ayer veía una entrevista, luego os contaré otro caso, y decía a un chico que había ido a terapia que le había venido muy bien hablar con alguien, ¿no? Y que esa mera expresión ya había sido sanadora, ¿no? Desde una mirada funcional,
podemos ver esto, esa catarsis freudiana o, pues lo que una persona de a pie nos puede decir que le ha venido muy bien expresarse con un profesional. Aquí podemos hablar de que se están dando procesos pavlovianos, ¿no? El terapeuta es una audiencia no punitiva, probablemente esté habiendo una exposición, un contracondicionamiento, se estén alterando ciertas respuestas condicionadas. Y cuando trabajamos valores, en cierto sentido, trabajamos el alterar las consecuencias, ¿no? Aumentamos el coste de la evitación, ¿no? Esta sería, pues, esa mecánica, ¿no? ¿Y cómo podemos traducir esto a un lenguaje ligado a valores? Cuando una persona viene con un repertorio de años de evitación, ¿no? Con una mera pregunta de decirle a la persona, ¿a dónde te lleva el alcohol, ¿no? O hacia dónde te lleva el seguir procrastinando tareas. ¿Estás más cerca de la vida que quieres o estás más lejos, ¿no? En este sentido, lo que hacemos desde la desesperanza creativa o tratando de derivar funciones apetitivas o aversivas es trabajar con esos costes, ¿no? Al final, si queremos cambiar algo, hay que alterar esas consecuencias, ¿no? Por tanto, pues esa conducta va a ser una estrategia de adaptación, una selección natural a través de las consecuencias. La conducta, como sabéis, opera en el medio y según lo que ocurra, pues se mantiene o disminuye la probabilidad de que siga ocurriendo algo. Siempre vamos a tener como foco la función, ¿no? ¿Qué función específica tiene cada conducta? ¿Cómo hay funciones individuales para cada historia? Y cómo hay funciones comunes a varios problemas psicológicos, ¿no? Aquí lo importante en tener pensamientos suicidas o pensamientos ligados a la autólisis, que pueden ser la topografía, es tratar de ver más allá de ese contenido y que también el terapeuta, que este sería pues la regla 4 de FAB, que luego pues os mencionaré, es quizás preguntarle a la persona si finalmente llevas a cabo esto, ¿qué resolvería, ¿no? E igual la persona nos puede decir que se siente un problema ante el mundo o que se siente solo, ¿no? Entonces el problema sería que necesita que otra persona la sostenga, ¿no? Esa sería la función del contenido. Es muy importante que el terapeuta no pueda quedarse fusionado con el contenido si queremos seguir ayudando, porque una de las soluciones, luego voy a brindar algunas soluciones, ¿no? Dentro de, espero no ser muy ambicioso, pero algunas soluciones ligadas también al trabajo del propio psicoterapeuta. Tener en cuenta que al final en nuestro ejercicio el vehículo del cambio somos nosotros, ¿no? Por ser más precisos, es la interacción, ¿no? Y se requiere de que la terapia ha de pasar primero como una filosofía al, bueno, al terapeuta, ¿no? Este serían algunos de los ejercicios, ¿no? Que hemos incluido de ACT, de FAB, de Focus ACT, ¿no? Que serían breves intervenciones para el cambio radical de comportamiento y lo que es la convergencia dentro de FAB, ¿no? Como sabéis, la flexibilidad psicológica la entendemos como una clase funcional, ¿no? Como una operante, para que la persona pueda aprender a discriminar su propia conducta y comprender bajo control de qué está su comportamiento. Este sería un modelo, ya sabéis que el ESAFLEX es simplemente un modelo descriptivo, ahora vamos a intentar ver o operativizar esos términos de nivel medio que han de estar siempre anclados con esos principios básicos del aprendizaje que van a ser el sustento o el racional de lo que vamos a desempeñar, ¿no? Dentro de estos 6 procesos, como saben, pues ACT trata de generar un estado opuesto, ¿no? Si estar enganchado al pasado o yendo al futuro son dos indicativos de sufrimiento, vamos a intentar que la persona pues se encuentre con el presente, ¿no? Volviendo atrás, si la persona tiene una dominancia de appliance de tipo reglas verbales y evitación de tracking, voy a intentar que la persona conecte con su propia experiencia, voy a clarificar valores. Si una persona no, bueno, procrastina o está inactiva o impulsiva, vamos a intentar
trabajar esos seis opuestos, ¿no? Luego, pues os voy pues, a proyectar también cuáles son los 18 núcleos de tratamiento dentro del enfoque y de la terapia basada en procesos, dado que ACT y FAB pues, suponen dos intentos también basados en procesos, pero voy a, bueno, a ilustrar con algunos otros, otros componentes activos que estamos investigando, ¿no? Por tratar de operativizar esos términos de nivel medio, cuando nos referimos a difusión, he desglosado la difusión, pero puedo desglosar valores, ¿no? ¿Qué son los valores? Son reforzadores, condicionados o no. Luego lo voy a ilustrar. Y de esta manera sabemos que ACT entiende que el problema es el lenguaje, la solución no es el lenguaje, la solución no puede ser más lenguaje, la solución es trascender ese lenguaje, la solución es aprender a desligarnos, desidentificarnos del lenguaje en términos más culturales, ¿no? Pero lo que sabemos desde un enfoque conductual es el decir que desde ACT supone una forma de desmantelar las funciones aversivas del lenguaje, de desactivar que la persona quede relegada por ese contenido aversivo del lenguaje, ¿no? Es decir, sabemos que la difusión se produce porque se reduce el control por funciones de estímulo verbal que previamente se han podido establecer y un aumento de control por otras fuentes, ¿no? Este sería alguna de las formas de operativizar estos términos de nivel medio. Si seguimos desglosando otro de los componentes esenciales de FACT, pues sabemos que la psicoterapia analítica funcional, dentro de los progresos iniciales que iban más allá de los objetivos terapéuticos previamente propuestos, señalaban que se había establecido una relación terapéutica intensa. De hecho, si veis el subtítulo del libro, creando intensas y curativas relaciones terapéuticas, ¿no? Digamos que FAP es el primer intento por desglosar la anatomía funcional de la relación terapéutica, entendiendo que mi interacción ha de ser terapéutica en base a unos principios. Esto es lo que aporta FAP. Y por operativizar, por ejemplo, la idea rogeriana de la escucha activa no vendría a nada más ni nada menos que ser un intercambio de reforzadores en el que el terapeuta no dispensa contingencia aversiva. Cuando hablamos de amor incondicional dentro de Rogers, ¿no? Y con esto no quiero criticar a Rogers, ¿no? Simplemente tratar de operativizar eso que él buenamente estableció y tratar de ver que a día de hoy pues sabemos que pues ese reforzamiento positivo es la base del cambio, ¿no? Y aquí yo podría terminar mi interacción, ¿no? Si queremos producir cambios profundos, radicales, significativos en nuestros consultantes, pues FAP es, o sea, digamos que yo estoy casado con FAB, ¿no? Con ACT, ACT sería mi amante, por ponerlo en términos más amables, pero lo que responde a FAB, digamos, es entender que todo sufrimiento es de naturaleza interpersonal. Y FAB era la terapia donde todos acudían cuando no había solución. Problemas de la personalidad, problemas clínicamente complejos, en los cuales no había posibilidad de observar a las personas fuera de la terapia y que el entorno y las contingencias y este encuentro de una forma lo más natural posible iba a ser la arena de entrenamiento de nuevos repertorios interpersonales más efectivos. Por eso ese racional es idílico porque entiende que todo problema psicológico es de naturaleza social e interpersonal y el terapeuta supone pues un elemento más o un representante más de esa comunidad verbal, ¿no? Por eso esa relación de intimidad emocional que se va a establecer aquí sin que tenga, ah, es decir, yo sigo teniendo una perspectiva, los límites no se han desdibujado, pero aquí estamos hablando de lo que ocurre en terapia. No hablamos de los problemas y previamente elaborados dentro de la fusión, ¿no? Sino que intentamos de estar alertas y atentos
con esos 3 principios que seguramente conocen de FAB: Awareness, Courage and Love, conciencia, coraje, amor y conductismo. Digamos que serían los representantes de cómo vamos a intentar establecer nuestra interacción, ¿no? Entonces, el terapeuta trata de promover cambios directos aquí y ahora a través del moldeamiento y del reforzamiento natural, y tratar de entrenar dentro para extender fuera. Ese sería el modus operandi. La terapia es un aprendizaje de un nuevo repertorio más flexible en el que pues esa incomodidad con otros seres humanos se va a manifestar dentro de la incomodidad en terapia, ¿no? Hoy he tenido a un consultante que cualquier cosa a veces se la puede tomar de una manera personal, ¿no? Y se pone a la defensiva, ¿no? Ante cualquier comentario, ¿no? Y en lugar de pasar por alto esto, yo lo recojo y lo pongo en la mesa y le pregunto: oye, veo que cuando eh, te cuento o salen algunos temas que pueden ser polémicos para ti, te veo a la defensiva, ¿no? Quería preguntarte si esto que te ocurre aquí también te ocurre fuera y es algo que te gustaría mejorar aquí ahora conmigo, ¿no? Esto te produce problemas con otras personas y esa es la forma en la que vamos a intentar entender. Sé que probablemente ya comprenden y conocen las conductas clínicamente relevantes, no me voy a detener demasiado aquí. FAP entiende que se van a dar ejemplos en sesión de esos problemas de la vida cotidiana, se van a manifestar en este entorno y se va a llamar CCR1, entendiendo que van a ser las conductas objetivo que el terapeuta es capaz de tomar consenso y de compartir aquí ahora. Es decir, el terapeuta no dictamina si esto es una conducta problema o no, sino que es capaz de consultar, ¿no? Y de pues, hacer un moldeamiento en base a valores. También hay que tener en cuenta las CCR2, que vendrían a ser ejemplos en sesión sobre esas mejorías. El terapeuta tiene que intentar, a través de la regla 3, pues reforzar, ¿no? De una forma natural, ¿no? Pero un reforzamiento sin que sea arbitrario, sin que sea, pues, utilizar muy bien o qué chévere, pero puede ser una sonrisa, puede ser una pausa, un silencio, un abrazo, y sobre todo tener en cuenta qué haría la comunidad verbal en el contexto, ¿no? Tener en cuenta que FAP tampoco propone una serie de técnicas concretas, del mismo modo que ACT pues simplemente incluye la paradoja, la intención eh, paradójica, ¿no? Los ejercicios experienciales. eh, no habría técnicas per se, además de las metáforas dentro de ACT, pues en FAP tampoco, ¿no? Hay una serie de reglas que se han de adaptar a la variabilidad individual y vendría a ser un guión. Podéis usar también la escala Fiat, que propone pues de qué manera las personas pueden mejorar a nivel interpersonal. Y bueno, en este sentido, pues observamos, evocamos, reforzamos de manera natural, nos damos cuenta de nuestro efecto en las otras personas y tratamos de generalizar a través de múltiples ejemplos, ¿no? ¿Qué supone ACT breve dentro de atención primaria en Estados Unidos, donde Keir Strossal y Patricia pues tratan de resolver pues las cuestiones de las contingencias? No se trata de hacer ACT de forma breve por la prisa de la cultura o de la sociedad del cansancio en la que nos encontramos, sino de quizás sea la última vez que veo a esta persona. ¿Cómo puedo tratar cada sesión como si fuera la última, tratando de abreviar y de diseñar ah, y de tener en cuenta que pocas sesiones de intervención pueden ser útiles y que las personas que tienen una respuesta rápida antes en el tiempo es predictor de mejoría a medio y largo plazo? El racionale también de esta intervención es que un modelo de una terapia de 16 sesiones no tiene por qué ser más eficaz que un tratamiento de 8. Cuando se analiza
dónde está la varianza de cambio, está antes en torno a la primera y la octava sesión. eh, que hay cambios radicales a veces en esas dos primeras sesiones y que hay resultados favorables para mejorar la salud general y que ACT actúe como resources o skill building en lugar de estar diseñada para mejorar el sufrimiento humano cuando ya se ha dado, ¿no? Sino que puede ser una vía para promover el bienestar psicológico, ¿no? Pues bueno, aquí están los 14 puntos que hemos trabajado a lo largo de estas 10 investigaciones. Aquí lo pueden ver, lo pueden consultar también en los papers, que también os dejaré enlazado para que puedan acceder. Y hemos intentado trabajar esto, como ven, de una manera poco invasiva, de una manera amable. Hemos trabajado con estudiantes utilizando a Homero, ¿no? A Homer Simpson, a diferentes videos. Hemos utilizado, ¿cómo le enseñamos a adolescentes a que mediten o a que aprendan a estar en el presente, ¿no? Hemos puesto videos de LeBron James, de, de Rihanna o de Cristiano Ronaldo, bueno, haciendo hincapié en alguno de sus referentes. Hemos validado también este video, ¿no? Que se llama Falling Floyd, que es increíble, ¿no? Si no lo conocen. Y digamos que trabajamos procesos complejos basados en la evidencia, en el análisis experimental del comportamiento, pero intentamos llevarlo a cabo de una manera sencilla para fomentar la adherencia y para no perder el foco en la función, aunque alteremos la topografía, ¿no? En este sentido, hemos tenido que hacer diferentes inclusiones, dado que hemos trabajado con personas que trabajaban en el campo y hemos tenido que utilizar un lenguaje, incluso hemos adaptado metáforas, ¿no? En este sentido, personas que trabajaban con abejas, en lugar de proponer la metáfora de las arenas movedizas, de que cuanto más luchas, más te hundes, propusimos la metáfora de cuando tratas de apartar a las abejas, ¿qué ocurría, ¿no? Pues me, en España es me pican, no sé cómo es allá. También, ¿no? Pues en este sentido tratamos de utilizar ejemplos vinculados a su lenguaje, ¿no? En este sentido con la abeja, porque ya sabemos que es vital utilizar un lenguaje adecuándose a la historia de cada persona, ¿no? También hemos visto otros procesos de cambio por el camino que compartimos con Niklas, que es la CCR3, la importancia que tiene que las personas discriminen su propio comportamiento y proponer en este sentido preguntas en terapia para que ellos puedan comprender sus antecedentes y sus consecuentes. Cuando realizas esto, ¿a dónde te lleva esto? Y cuando haces esto, ¿qué consigues? ¿Te das cuenta de que esto y esto tienen una relación con esto otro? Y digamos que la persona es capaz de generar esa CCR3 a través de ese diálogo, ¿no? Aquí y ahora. Sabemos que la flexibilidad en las respuestas, alterar respuestas condicionadas es algo clave también, que las personas contacten de manera directa con las contingencias, proponer un sentido que vaya más allá de los valores, que haya un distanciamiento psicológico, que haya un compromiso con la acción y que haya equivalencia en la vida cotidiana. Aquí tenemos los 6 procesos dentro de la PBT, de la terapia basada en procesos, y, y digamos que tiene relación algunos de estos 14 puntos que hemos ido relacionando con lo que hemos eh, revisado, ¿no? en las nuevas investigaciones. Aquí vendría esa parte que estamos investigando a día de hoy, de qué parte de la filosofía existencial para que la psicoterapia no quede a ras de suelo, para que no seamos técnicos que tratan de averiguar algo que entiende de una forma mecanicista de que la autoestima o la ansiedad o incluso los procesos se pueden ver como algo mecanicista, ¿no? En este sentido, ahora os voy a exponer pues ese existential fact, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? En la frase de Kierkegaard, ¿no? Atreverse es perder los pies momentáneamente, no atreverse es perderse a uno mismo para siempre. Por eso se llama ACT, ¿no? Fijaos cómo podemos intentar
traducir en términos existenciales el acrónimo de ACT, o me gusta más el nombre que incluso el propio manuscrito, ¿no? De Sale tu mente, entra en tu vida. ACT implica atreverse a vivir, ¿no? En este sentido, el sufrimiento hemos visto que en muchas ocasiones viene derivado por o sea, no os quiero hacer spoiler, ¿no? Pero en muchas ocasiones cuando la persona tiene ansiedad y miedo a la muerte, lo que hay es un miedo a la vida, ¿no? Es un miedo a no haber vivido. Y conforme la persona empieza a vivir, el miedo a la muerte se va diluyendo, ¿no? Se va alterando, se va transformando, ¿no? En este sentido he tenido en cuenta a Irving Yalom y a otros autores que con pues, manuales que han sido clave en mi trayectoria, como La cura Schopenhauer, eh, eh, entre otros, ¿no? Ya más ligados a Ser y Tiempo de Heidegger o a La sociedad del espectáculo de Guy Debord, El mundo como voluntad y representación. Bueno, ya hemos incluido, ¿no? Digamos que hemos intentado ser, en cierto modo, no me gustaría llamarlo pionero porque sí que otros autores, y de hecho, pues yo siempre soy muy respetuoso con mis mentores, um, pero sí hemos incluido a Heidegger dentro del Dasein, ¿no? Dentro de Fact, dentro de las relaciones humanas, dentro de las relaciones sociales, y bueno, os dejaré enlazado el paper para que puedan verlo. Esto es lo que está haciendo ahora Joseph Ciarocci, Luis Hayes y otros compañeros. Es el rol de ACT, ayudando a las personas a que al final confronten miedos existenciales, ¿no? Él incluye la filosofía de Albert Camus dentro del enfoque de DNA, y digamos que mirar a esa fenomenología, esa hermenéutica, supone realmente salvar una de las críticas de ACT, ¿no? Que es utilizarlo de una manera mecanicista en la cual pues la persona está fusionada, voy a defusionarla con esto, ¿no? Al final la defusión es un vehículo para, no es un fin en sí mismo, ¿no? Del mismo modo hemos visto que detrás de la sintomatología hay ciertos miedos existenciales, ¿no? De esto pues lo he compartido con la compañera Bárbara cuando habla de los Big Ones, ¿no? Y yo los llamo categorías existenciales y bueno, estamos de acuerdo también con otros autores en este sentido, pues desde Irán también están haciendo algo mmm, que va en la línea de ACT y el existencialismo. Aquí en España, ¿qué tiene Ortega Set que decir? En manos de el amigo Juan, pues Marino y Pepe pues también están tratando desde hace décadas ver un entendimiento filosófico de la esquizofrenia, pero también desde el año 84, luego voy a citar a un autor que sería uno de los primeros autores que intenta, pero bueno, la terapia existencial versus ACT para la soledad. Eh, Comparando ACT y la terapia existencial para trabajar con la ansiedad ante la muerte y el sinsentido. Al final son, uh, bueno, este es un artículo mío que está en prensa, los problemas psicológicos como problemas filosóficos, viaje hacia los valores y la eudaimonía, entendiendo los valores de una forma algo más profunda, ¿no? La eudaimonía como lo que es bueno para el espíritu, algo que va más allá del hedonismo, del placer, algo que eh, está más vinculado a la ética, al imperativo categórico de Kant y otros autores. En este sentido, en mis conversaciones con filósofos, eh, en cierto modo, ellos solamente tienen el puente de Freud para converger la filosofía y la psicoterapia. Y digamos que si me voy a la psicología a hablar de filosofía, eh, hay, hay poca variabilidad de autores, ¿no? Entonces, en ese sentido, me encuentro en tierra de nadie tratando de hacer un apartado que siga manteniendo su esencia conductista, que siga manteniendo esos principios del análisis del comportamiento, pero que también, pues,
Bueno, tratando de converger, acabo de verla ahora y bueno, ya llevo bastante tiempo, pero Skinner vendría a decir que la conducta está determinada bajo condiciones ambientales. Sartre diría que es alguien condicionado que trasciende su condicionamiento. Tener en cuenta que ambos, por un lado, son defensores del determinismo y del indeterminismo, pero hay un nexo de unión, sobre todo al final de la etapa de la vida de Sartre. Y para mí el punto de convergencia es el de Hume, en el que la libertad se experimenta cuando las circunstancias nos permiten hacer lo que queremos hacer. En este sentido, el manejo de contingencias, la terapia, pues vendría a ser una forma de alterar y de mover esas circunstancias, ¿no? Teniendo otros autores como en este sentido Kierkegaard y el existencialismo, que vendría a ser tomar posición de dentro a afuera, es como salir un exit, ¿no? De existencialismo, salir de la caverna. eh, y bueno, él hablaba de encontrar la verdad en mí para vivir y para morir, ¿no? Y que tenemos todos los seres humanos una enfermedad que es ser mortales y que habría que hacer un salto de fe abrazando a veces lo absurdo. Lo absurdo en ese, sin caer en el nihilismo, y el existencialismo entendería que la vida no tiene sentido, vamos a encontrarle un sentido al sinsentido, ¿no? Y que eso va a generar una serie de anticuerpos, digamos que una filosofía optimista, ¿no? Si leen a Kierkegaard pueden ver cierto optimismo. Ortega Set es todavía mucho más optimista. Odo Marquardt pues también tiene un cinismo, pero vivir en el mundo nos va a proporcionar anticuerpos, ¿no? Otro intento de inclusión dentro de este fact existencial es el intentar de construir la existencia que queramos dentro de uno de los primeros autores que propone el Dasein Analyze, ¿no? Utilizar el ser ahí, el concepto heideggeriano de ser ahí, y de intentar entender y aplicar un enfoque antropológico a comprender el comportamiento, tener en cuenta esos vínculos que establecemos con el mundo, con las relaciones sociales, incluso el amor, ¿no? Y bueno, aquí de manera más contemporánea, el psiquiatra Stangelini pues habla en cierto sentido del mundo vivido y de algo que es importante, ¿no? Tener en cuenta esa experiencia subjetiva, el entorno y cómo nos relacionamos con otras personas, ¿no? Estos bueno, existential big ones, en este sentido, lo que vemos detrás de la sintomatología de la ansiedad o la depresión son problemas ligados a la responsabilidad, a la soledad, a la libertad, el miedo a la muerte, al aislamiento, miedo al rechazo, problemas con otros seres humanos. Cuando empezamos a indagar, ¿no? En este sentido, pues estoy viendo un consultante, ¿no? Que acaba de perder a su madre y aunque viene derivado por ansiedad y angustia emocional, cuando empezamos a examinar, vemos que su mamá suponía la única persona que le quedaba en este mundo, ¿no? Y ahí aquí ¿no? aparece la soledad, ¿no? Ah, claro, la soledad como una categoría existencial que está detrás de la ansiedad, ¿no? Yo puedo trabajar la ansiedad, pero esto va a seguir aquí. O puedo ir hacia la soledad y hacer un contracondicionamiento y una resignificación, clarificación de valores y trabajar con la soledad y esto se va a apagar, ¿no? Si Irving Yalom hablaba de si el miedo a la muerte está aquí y va a aparecer en formato de hipocondría, ¿no? Como un miedo a morir, si ponemos la muerte aquí, por ejemplo, dentro de utilizar el ejercicio experiencial del funeral y trabajar la muerte y que la persona pueda vivir, la hipocondría se va a diluir, ¿no? Este sería ese primer acercamiento para que podamos entender y tratar los problemas psicológicos de una forma más radical, ¿no? De una forma todavía que van más allá a la raíz. Para mí son dos términos, conductismo y filosofía, bastante parsimoniosos si sabemos verlo, ya os digo, de una forma seria, porque haciendo una revisión en la literatura y en el asesoramiento filosófico que podéis ver
Marinov, más Platón y menos Prozac. Caballé también tiene algunos encuentros acerca del asesoramiento filosófico. Tienen una precisión asombrosa a la hora de referirse a los problemas psicológicos y la manera en la que articulan la terapia. Ese asesoramiento es bastante similar al de ACT, ¿no? Lo único que ellos no saben lo que están haciendo en términos de leyes y principios del aprendizaje. Ahí es donde estribaría el peligro, ¿no? Pero esta combinación pues supone una forma de mirar hacia la cultura, hacia la asistencia y bueno, por poneros, porque tengo aquí yo muchísimas presentaciones, me voy a saltar algunas y bueno, quedo pendiente para que me volváis a invitar y cubrir más contenido. Pero me gusta la meditación y las preguntas por la técnica de Ortega y Gasset y de Heidegger, ¿no? Heidegger decía que la técnica está bien y la ciencia está bien, pero ¿cuál va a ser la repercusión de la técnica, ¿no? Por ejemplo, analizando la inteligencia artificial, está bien, ¿no? Pero ¿qué repercusión va a tener la inteligencia artificial, ¿no? En este sentido, mis alumnos copian los trabajos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no hay una reflexión, ¿no? Y no en todos los casos, ¿no? Pero hay una repercusión, ¿no? No sé si conoces la Thermomix o esos aparatos que cocinan, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Pero ¿cómo va a cambiar la manera en la que yo me relaciono con los alimentos y con todo lo demás, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos que ver si la eficiencia o si la ciencia conduce a un mayor bienestar o no. Eh, Esas son las meditaciones y las preguntas por la técnica, ¿no? En una gadgetización de la vida con las apps, en una airbenización de la vida cotidiana, hay una gentrificación, una uberización, una precarización de la vida cotidiana, todo es burocracia, no sé, allá en Colombia y en los diferentes países donde estéis. Hay una privatización del estrés, si pueden ver Realismo capitalista de Mark Fisher, que perpetúa ese status quo. La resiliencia invita a leer. Cuando voy a la biblioteca o a comprar algún libro, todo está, la hegemonía la tienen los libros de autoayuda, cursos para mejorar la autoestima, la ansiedad, todo eso está generando todavía una mayor individualización de los problemas sociales, ¿no? En la que somos consumidores, se mercantiliza el bienestar, hay un hedonismo depresivo en la que buscamos el placer y no la eudaimonía, una ansiedad perpetua, una insatisfacción, y digamos que nos vamos hacia soluciones colectivas como respuesta, como solución, ¿no? Fijaos cómo se ha gamificado un centro comercial para que puedas pasar el mayor tiempo posible ahí, ¿no? Se ha promovido el individuo hasta que ha perdido el sentido, ¿no? Cuando trabajamos valores hay que tener mucho cuidado, porque igual impulsamos igual impulsamos reglas verbales, hay tanta información que deforma, ¿no? Esa sobreinformación deforma. Y al final la depresión es una depresión ontológica, ¿no? Que implica al ser, ¿no? Ya yendo a esa parte final, ¿no? ¿Qué propone Existential Fact, ¿no? Por un lado, entender ese caldo de cultivo, entender cómo el terapeuta supone una institución social intermedia que interconecta a la persona con la sociedad, es un puente que rescata de la liquidez o la manera en la que vivimos desarraigada a día de hoy, o esa persona flotante, ¿no? Es un concepto de Gustavo Bueno. Eh, Podéis ver su traducción en el individuo flotante de Marino. La sociedad, la política lo empeora. No sé si han visto la película El Joker, creo que es una buena, se narra muy bien cómo pues, esa trabajadora social siempre le hace las mismas preguntas. Fijaos, ayer tuve un caso donde me dijo la persona, qué bien se te da escuchar, ya nadie escucha, ¿no? Y fijaos, es como
en serio, yo estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Yo estaba haciendo Fact, Existential, estaba haciendo otras cosas, ¿no? Pero fijaos que al final me dice, ya nadie escucha. Y yo digo, que tenga alguien que pagar por esto, que se debe de hacer de una forma comunitaria, ¿no? Eh, Ahí es donde me voy de nuevo a los principios skinnerianos de la idea no es que todos tengamos trabajo y que todos atendamos a cientos de personas al año, ¿no? La idea es que eso no sea necesario. Por eso FAB propone una relación terapéutica que trate de salvar de la liquidez, ¿eh? Es una filosofía del amor que conecta a la persona con su intersubjetividad. Tener en cuenta que esa liquidez en el que hay tantas posibilidades que al final ninguna, la persona no ha logrado engranar con una vida. Por eso viene a vernos, ¿no? Este encuentro supone, no hay condicionantes pasado o futuro, es una forma de entender al mundo y a sí mismo, si sabemos verlo de una manera fenomenológica, y uno se entiende a través del otro, ¿no? Lo que hemos visto también es cuando, no sé si tienen hijos, ¿no? O cuando pues se cae al suelo, ¿no? Y simplemente, aunque no tengan ninguna herida, pues buscan contacto, ¿no? Y que los abraces o les des un beso y ya se le pasa, ¿no? Es esa narración, es ese contacto, es esa pobreza de contacto lo que nos enferma, ¿no? Y es comprender al otro desde la perspectiva del otro, ¿no? Eso hemos visto, bueno, este metaanálisis que hemos hecho y sale la semana que viene. Hemos visto cómo la intimidad es un elemento esencial en FAB y en el rescate de esa liquidez y cómo hemos, digamos, visto cómo la longevidad de las personas es más alta cuando tienen una mayor calidad en sus relaciones humanas. Bueno, ya finalizando y por daros algunos detalles más acerca de tener cuidado a la hora de trabajar con ciertos valores y de no ser iatrogénicos con nuestras metáforas y de que el terapeuta pueda hacer un trabajo personal, ¿no? Los valores son una lista de reforzadores, condicionados o no. Escribía Skinner en el año 56. Todos los procesos de la flexibilidad son importantes en la medida en que facilitan una vida valiosa. Los valores son elecciones que ocurren cuando la selección de comportamiento está libre de control aversivo, es decir, que la persona está bajo contacto directo con el tracking, con las propias contingencias. ¿Y de qué manera somos libres si no conocemos nuestra propia historia y vivimos en comunidades burbujas que promueven pues, una vida que no está basada en mi propia experiencia, ¿no? Sino en la experiencia del otro? Es un proyecto vital, no elaborado o elaborado, pero no ligado al hedonismo, ¿no? A satisfacer necesidades, ¿no? Schopenhauer hacía la pregunta: imagínense que todos tus placeres se resuelven aquí y ahora. ¿En qué invertirías tu vida? ¿No? Esa es la autotrascendencia, ¿no? Suponen una crónica a la identidad que se consumará cuando concluya nuestra propia vida, ¿no? Kierkegaard decía: la vida se vive hacia adelante, pero se examina hacia atrás, ¿no? Para Nietzsche solo se podía entender el sentido de la vida cuando ya se ha vivido. Um, es esa inclusión del Dasein, del concepto de ser ahí, de estar ahí en la vida, en las contingencias, en un mundo con una historia, entendiendo que somos seres limitados, finitos, contingentes, frágiles. Es un propósito que atraviesa nuestra propia vida. ¿Cómo repensamos nuestra existencia a través de la finitud? Por eso cuando trabajamos desde el epitafio, desde ACT, o trabajamos el ejercicio del cumpleaños o del funeral, tratamos de proponer lo que Carl Jasper diría el contacto con el ser ilusorio, que es cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte o alguna pérdida de algún familiar, al día siguiente tenemos una idea como más anclada a la vida, ¿no? Eso es lo que trataría de evocar. Podemos evocarlo desde FAB y trabajarlo desde ACT, haciendo esa inclusión desde FACT, ¿no? En el que la persona puede ser un objeto arrojado a la existencia o un sujeto que se hace responsable de sus acciones
que vendrían a suponer ladrillos del ser, ¿no? Ese existir de manera auténtica implica elegir nuestras posibilidades que nos van a vincular de manera narrativa e historiobiográfica, ¿no? Eso va a componer un hilo conductor. Lo que tratamos de hacer en terapia, en cierto modo, es tener en cuenta el tiempo como una variable independiente. El tiempo que nos sobrevuela, lo que diría el filósofo Deleuze, eh, y la importancia de la duración y de la interpenetración que tiene todos los momentos de nuestra vida. En ese sentido, el kairos es la cualidad del tiempo, es la temperatura del tiempo, es la gravedad del tiempo, es el aroma del tiempo, es esa narrativa que es lo que nos va a dar la consecución de tener una vida más significativa, ¿no? Esa narrativa quiere decir a que cuando soy capaz de encender el incienso, cuando acaba el tiempo quedan las cenizas. Esas cenizas son, es una forma de darle cualidad al tiempo, ¿no? El cronos es el tiempo lineal, cronológico, es una hora eh, que aparece después de la revolución industrial, en el que el tiempo es oro y hay que hacer, hacer, hacer. El crono es un momento irrepetible, vinculado al eterno retorno, de qué estaría haciendo hoy si fuera a repetir esto de manera infinita. Estaría aquí, estaría haciendo otra cosa. Pues probablemente yo estaría aquí, ¿no? Porque para mí es importante ya que tenga repercusión en una sola persona, pues ya tiene sentido, ¿no? Tener en cuenta, en palabras de Paul Ricoeur, cómo la narrativa es fundamental, ¿no? La narrativa quiere decir cómo a día de hoy valoramos la historia, ¿no? Valoramos los museos, valoramos los restaurantes o los bares que tienen un legado, ¿no? Es una forma de contarle una historia y dar coherencia a nuestra existencia finita y temporal, ¿no? Bueno, tengo aquí como 30 diapositivas más, ¿no? Pero bueno, voy a concluir y os voy a proponer estos nuevos mecanismos de cambio con los cuales hemos ido trabajando, la importancia de los anhelos y deseos existenciales, de esas categorías que venimos trabajando, los valores, la generalización funcional, cuidado con trabajar los valores, de qué forma lo hacemos, cómo la intimidad es un elemento clave en el cambio dentro de la alianza terapéutica y del reforzamiento contingente. Sabemos los nuevos procesos que están ahí detrás en la base de todas las psicoterapias. Sabemos que hay 18, según las últimas investigaciones de Hayes y Hoffman dentro de este programa de redes complejas. A la derecha pueden ver cómo ya ACT es un buen representante de la terapia basada en procesos, cuando se incluyen en una matriz todos los componentes de la psicoterapia basada en la evidencia, pues aparecen 18 núcleos de tratamiento, lo que ellos llaman kernels, que estarían en la base de los modelos psicológicos, ¿no? De las mejorías de las intervenciones, ¿no? Y estamos en una nueva era de intervenciones basada en un racionale común y en la evidencia, es el fin de los modelos basados en síntomas, y se propone una eugenics, como propuso Galton en su momento. Los programas han de estar basados en similaridades o en similitudes funcionales y tratamos de basarnos en enfoques transdiagnósticos que estén enraizados en dimensiones funcionales y lo ideal sería el diseño de intervenciones ideográficas que se puedan llevar a cabo en grupo, pero que tengan similitudes funcionales, en procesos funcionales, ¿no? En este sentido hay un tipo de análisis de datos que se llama GIME, de Group Iterative Multiple Model Estimation, que trata de establecer el patrón común entre los diferentes componentes que generan los cambios clínicos. Bueno, y para terminar, bueno, recomiendo el manual de Russ Harris para la OMS,
que, bueno, esas aplicaciones sociales que tiene la ciencia conductual contextual. Ha elaborado un manual que se llama En tiempos de estrés, haz lo que importa, para personas que están en riesgo de exclusión y bueno, ya vinculándonos a, a un mundo globalizado, la esfera de nuestra responsabilidad es todo el mundo con las redes sociales, aunque a día de hoy tengamos valores prosociales o ese imperativo categórico de Kant, todos somos una familia universal. No, lo ideal sería que Russ Harris no tuviera que hacer un manual para refugiados, porque todos estamos en un mismo barco, ¿no? Y somos una familia, ¿no? Eh, Tratando de evitar esa storytelling individual ligado a la autorrealización, al rendimiento, a la hiperproductividad, a la sociedad del cansancio. Y quizás podemos hacer este cambio con bueno, es una de mis propuestas, entre otras, que es el nudge conductual, que sería cualquier estrategia usada por arquitectos para modificar el comportamiento. Son pequeños empujoncitos para alterar nuestro comportamiento, ¿no? No sé si han visto este video, pero es una forma de poder alterar el valor aversivo de la escalera mecánica y de poner música en los escalones, ¿no? Para poder hacer ejercicio. De esta manera podemos tratar de utilizar una arquitectura que invite a, a vivir mejor. Pues bueno, aquí estaría, bueno, me he dejado 30 diapositivas por el camino, pero ya en otra ocasión hablaremos. Y bueno, por mi parte agradezco mucho que hayáis estado ahí y bueno, un placer eh, colaborar, ¿no? Me agradezco de nuevo a Alexandra y bueno, aquí veo a Carolina también por me he sentido acompañado y bueno, si hay alguna pregunta o si yo puedo ser de ayuda en algún momento ahora, pues encantado, ¿no? De que podamos hacerlo. Gracias de nuevo a ti por este abrebocas, porque nos quedamos con ganas de más, diría yo. Y en esa misma línea, entonces, Camila o hay una persona que se llama Dani o Carolina, si tienen alguna pregunta, inquietud. Yo quiero agradecerte, Juanjo. Ya he tomado un par de clases contigo y créeme que eso que de pronto dices que es valioso para ti, que repetirías, hace eco, porque pues te sigo, aprendo un montón de ti, te escucho por Psicoflix, tomo cuánto curso hay por ahí contigo, y me ha ayudado un montón. El video de Falling Floyd fue, uf, tremendo, creo que lo trabajo todos los días. Justo anoche lo trabajé con una consultante que estaba en un duelo y estaba haciendo una habitación a ese duelo ya por 3 años. Y no tuve que hablar mucho, lo puse y ella me dijo, wow, esto es revelador para mí. Y yo dije, "Ay, gracias, Juanjo". Entonces, nada, agradecerte estos espacios, agradecerte esto que es valioso para ti y que nos conecta y que siempre que te escucho me llevo algo muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Carolina, por tu feedback, por tu reforzamiento positivo que mantiene mi conducta. Y que, oye, qué chévere, ¿no? Que puedas incluir esos procesos de cambio a través del video, ¿no? Y que puedas seguir trabajando. Porque cuando las personas nos dicen, hey, aquí hay algo revelador, ahí hemos dado en un kernel, en un núcleo, en un proceso de cambio, ¿no? Hay que seguir intentando por ahí, ¿no? En esa dirección. Eso es ser sensible a las contingencias, ¿no? Entonces también me has evocado, Carolina, y te lo agradezco, el seguir tratando de ser creativos, ¿no? La creatividad a día de hoy está mermando. Es una de las profesiones que a día de hoy más se pagan, porque claro, ¿cómo voy a ser creativo si tengo infinidad de videos que aparecen y de libros y literatura? Por eso yo también invito que llegue un momento en que
hay que intentar ponerse a dieta de todo, libros, redes, todo, ¿no? Porque aquí es estar en contacto también con su propia historia y también la creatividad emerge de todo esto, ¿no? Gracias. Parece que no tenemos dudas ni inquietudes por parte de las otras personas. Pues yo aprovecharé además que tú me echaste ahí la cuñita de invitarte de nuevo, cómo dejar pasar eso, entonces para no quedarnos con ganas de lo que faltó, ya podremos agendarnos para un espacio prontamente y bueno, ya las personas que estuvieron acá que ya son fan de tus charlas y demás, sé que entonces también contaré con ustedes para invitarlas, ¿no? Y para de nuevo abrir estos espacios de a todos nuestros valores efectivamente nos conectan y hoy convergemos más dentro de esta narrativa más comunitaria, más allá de intereses individuales. Entonces, ya, esto también es terapia, no solamente se hace terapia en un lugar con una persona one on one, la terapia también emerge en estos espacios. Entonces, mil gracias a todos, un abrazo y bueno, reiterar que quizá no todos están desde el inicio, que hagan parte del capítulo de la ACBS de Colombia, que es el que está generando estos espacios. Por favor, en las redes estamos publicando todo el tiempo nuestros invitados, las actividades, también que hagan parte de la ACBS, que sepan que vamos a tener un congreso mundial en Argentina. ¿Vas a ir, Juanjo? ¿Qué será el chisme? ¿Vas? Estoy conversando para ver si es posible Va, bueno, con Fabián y otros compañeros y me gustaría ir, me gustaría ir. buenísimo, sí, porque entonces allá nos vemos. Y bueno, buena tarde y para nosotros que estamos al otro lado del charco, buena noche. Buen día. Un abrazo entonces. Hasta Un pronto, beso. nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye, Gracias. chao.